el tiempo libre de nuestros jóvenes están funcionando. Esto es algo importantísimo, ese dato, ese descenso del consumo del alcohol. Bien, son las 10:41 y después de esa rueda de prensa que hemos dado en directo en el Centro de Congresos, vamos a hablar de literatura, lo hemos dicho. Lo que sé de Esmeralda, esta novela es la última que ha publicado el escritor ilicitano Andrés Guilló, quien va a presentar este viernes en la Galería de Bellas Artes Acas del Raval su novela. Y para hablar de esta historia que viene reflejada y que puede ser la segunda parte de lo que fue su primera novela, Esmeralda sin brillo, sí, pues nos gustaría que nos comentaras, Andrés Guilló. Bienvenido, enhorabuena por esta novela que acabas de publicar. Es la tercera. Tercera novela, quinto libro. Bueno, pues en tu tercera novela, esta historia, porque Esmeralda sin brillo, para conocer la segunda parte tenemos que hacer memoria de la primera parte. ¿Dónde la situaste y en qué época? La primera parte, lo que Esmeralda sin brillo, está situada en Valencia, primero en Madrid del 56, Valencia del 69, que es cuando ella la encuentra muerta en la bañera con su pareja, y luego ya llega a Valencia y acaba en el 84. O sea que esta historia, lo que sé de Esmeralda, es una continuación de la novela. No quiero decir segunda parte, porque dicen que segunda parte nunca fueron buenas. Entonces es una continuación de la novela. ¿Pero por qué has visto la necesidad de continuar la historia de Esmeralda? ¿Quién era Esmeralda? Esmeralda era una vedette, era Gracia Imperio, era una vedette muy famosa de la época, que ya te digo, la encontraron muerta en la bañera con su pareja, hijo de unos militares, que eran 5 años menor que ella. Entonces todo se terminó un suicidio pactado. Vale, pero todo es ficción, sale de tu mente. La parte de la vedette es real, la parte de ella... Imperio. Gracia Imperio. Gracia Imperio era una vedette que ha estado aquí trabajando en Elche, trabajó en Elche en el Alcázar y en el Gran Teatro, trabajó con varias revistas con Colsada. Ella vino a trabajar aquí a Elche varias veces. ¿Por qué te seduce el mundo de las vedettes? De las mujeres. Pues esto es alucinante. Has tenido que investigar cómo era el mundo de las vedettes en la época de la posguerra. ¿Cómo era? Si había censura absoluta. Mi padre es un amante de la revista. Mi padre tiene un libro publicado en la cátedra de Miguel Hernández, todas las fotos del libro, que son las varietés en Elche, todas las fotos son de mi padre. Entonces yo de pequeño me he criado en el mundo de la revista, porque mi padre cada vez que venía al Argentino, o venía al Lido, o iba a ver una revista, me llevaban a mí de pequeño, me sentaban con una sillita de mimbre y yo veía las vedettes como era algo normal. Igual que odiaba el fútbol, amaba la revista. Entonces de siempre me ha gustado la revista, he visto muchas revistas, pero revistas ya pues con gente de la época mía, María José Cantudo, toda la gente que trabajaba en revista, Bárbara Rey, pero claro, de esta gente nunca la he visto. Mi padre tiene la suerte de ver a Gracia Imperio, a Celia Gámez, a Queta Claver, mi padre y tiene fotos de todas firmadas por él. ¿Y tuvimos alguna vedette ilicitana? Claro, Bebé Palmer, era de aquí de Elche. ¿Cómo? Bebé Palmer. Bebé Palmer, que era Piraín Noguera, era Bebé Palmer, era de aquí de Elche. Y había otra vedette también de aquí de Elche que se casó con un torero que se me ha ido el nombre ahora, che. ¿Corbí? ¿Corbí? No. La Corbí también era de Elche, dicen que era de Elche, pero yo sé menos de ella. Pero la otra no me acuerdo ahora, también era de aquí de Elche. ¿Y qué fueron de sus vidas? ¿Una vedette? ¿Cómo estaba vista? Estaba mal vista. Estaba mal vista. Yo, cuando me fui a Valencia a averiguar sobre Gracia Imperio, que no puse el nombre de Gracia, puse Esmeralda para no crear polémica. Yo hablé con cómicos de la época y los cómicos las tenían ella como prostitutas. O sea, sin embargo, yo hablaba con compañeras de ella, gente mayor, mayor, yo fui a la casa, era artista, decían que era una mujer muy valiente, que era una mujer muy exagerada para la época, que le daba igual todo, que era una mujer muy valiente, muy guapa, que estaba en pleno auge de la carrera y sin embargo ellos la trataban de prostituta, la llamaban de todo. Es que era muy valiente, es que se acostaba con todo el mundo. Yo dije, bueno, pues igual usted se acostaba con ellas también, digo, pero se notaba el machismo. Ellas pero eso ha pasado con todas las mujeres siempre, que es lo que me da mucha rabia. Porque en mi anterior libro, Interior Día, que va sobre la transición, pasaba igual. Había una libertad, pero una libertad machista. No una libertad para la mujer, era una libertad para el hombre. Yo recuerdo aquellas películas donde el hombre se duchaba con calzoncillo y ellos se duchaban en pelotas. Entonces aquello me chocaba mucho. Entonces tenía que
que sacar un libro sobre esto. Y esto igual, la mujer, la vedette, sí, era muy valiente. La vedette que desafió a Franco, ella salía en la escena y claro, como estaba la censura, que no las dejaban hacer nada, pues ahí me han contado anécdotas de llevar un sujetador con un impedible para en un movimiento que se rompiera y enseñar un pecho. Y es cuando la gente se volvía loca, tanto en el molino como en todos los teatros que hacían. Y todo estaba preparado, claro, como era un accidente no podían decir nada. O las faldas que se acortaban. Existían luces rojas que en los camerinos, que cuando se apretaba la luz roja es que llegaba el sensor, entonces se alargaban las faldas y se subían el escote. Y cuando se iba al sensor, pues se quitaban todo lo demás y salían más ligeras de ropa. Son cosas muy chulas, muy bonitas, porque la revista en Elche no en España, en toda España, en época de posguerra y tal, dio mucha alegría a la gente. La gente, aunque pasaba hambre y estaban tristes, cuando iba a ver una revista, la gente se animaba, tanto mujer como hombre, ¿eh? O sea que aquí en Elche, por ejemplo, la varieté, las vedettes, eran en el Alcázar, pero que en el Cursal también estaban. También estaban, sí, Gran Teatro también. ¿Y se llenaba? Y se llenaba. Se llenaba, habían colas. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Y venían, y mi padre me cuenta que hacían incluso dos secciones, incluso venían con 2 revistas. A lo mejor venía una revista Ana María, por ejemplo, y después las Leandras. O sea que en un día te hacían 2 revistas y la gente repetía para ver las revistas. Bueno, pues el resultado de Esmeralda sin brillo, bueno, el titular ya lo dice todo, Esmeralda sin brillo. Sin brillo. Así eran las vedettes. A ver, diamantes puros sin brillo. Diamantes puros, sí, algunas. Ella tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte porque la gente. Te digo, Gracia Imperio. Gracia Imperio, hablo de Gracia Imperio. Ella tuvo mala suerte porque ella murió muy joven. Murió con 30 años. Entonces ella la encontraron muerta en la bañera, junto con su pareja. Se dictaminó, yo solo encontré un titular. Los titulares de revistas de Ama, de Hora de aquella época, ponían Gracia Imperio y su amante encontró muerto en la bañera, o Gracia Imperio muerta en la bañera. A él nunca le decían que era el novio de la pareja, siempre lo tenían como una segunda fila a él. Y en el periódico El Caso sí que pusieron 4 hipótesis. Que había habido, si era una mano negra la que había actuado, uno de los dos abrió la espita de gas, fue un accidente o fue un suicidio pactado. Y aquí se dictaminó un suicidio pactado. No hay nada más, o sea, no existe nada. Ni en los juzgados no hay nada. Todo se rompió. Se ve que por parte de los padres de él, que eran gente muy famosa de Valencia, gente de alto ranking, militares, y en la época de Franco pues se tapó todo. Entonces se dictaminó un suicidio pactado. Aunque a mí, compañeras de ellas, me han llegado a decir que ella estaba en pleno auge, que era imposible que se suicidara, que era imposible que ella se quitara la vida. Pues esto lo cuentas en la primera novela, y en Lo que sé de Esmeralda, ¿qué cuentas? Pues en Lo que sé de Esmeralda es una continuación, porque cuando uno escribe una novela, la escribe con la cabeza, pero la redacta con el corazón. Entonces, yo tengo personajes ahí escritos, personajes que han gustado mucho a la gente, que la gente me para mucho por la calle, pues este personaje me gusta a mí, me identifico con este personaje. Entonces, yo tengo una deuda con los personajes, tengo una deuda con ellos, con los personajes, de aclarar un poco más qué pasó. Yo quería que la gente y los lectores, que se han vendido muchísimas novelas, que supieran qué pasó realmente en esta segunda parte. Hay un protagonista que es el modisto, que es Paquito, que ese personaje todo el mundo le encanta. Entonces Paquito va a llevar la voz cantante en esta novela. Entonces, como Esmeralda en la primera parte tiene un hijo, que eso sí que es ficticio, tiene un hijo, aquí el hijo es el que va a tomar protagonismo junto con Paquito. Entonces, todo lo que Paquito sabe de Esmeralda se lo va a pasar al hijo. Vale, con un caso, pues... Tu verdad ficticia. Claro, mi verdad ficticia. Tú quieres darle un final... Un final, claro, mi verdad ficticia. A esa muerte tan trágica en una bañera. Aunque en la otra parte ya hay una declaración final, de quién ha sido, pero aquí hay una especie de venganza, entre comillas, de una venganza para tal, con un caso policial nuevo. Porque en ese edificio, que estaba en la calle Cuenca 78, donde murió Gracia Imperio, ese edificio lo llaman ahora el edificio maldito, que está en la avenida Tres Forques. Ese edificio murió Gracia Imperio. Al poco tiempo, un señor se suicidó por la escalera, que es triangular. Meses más tarde, una prostituta murió apuñalada por su chulo, que la mató. Y luego unos niños jugando en la cama, saltando por la ventana, 2 hermanos cayeron por la ventana y se mataron. Y luego un chico murió de sobredosis de droga. Entonces todo eso ha pasado en ese edificio y en ese apartamento de Esmeralda sin brillo. Que yo eso no lo sabía hasta que un día lo vi en la tele, vi un programa en la tele de Cuarto Milenio que hablaban de eso. Y yo no tenía ni idea de ese edificio, entonces me fui a verlo y tal. Y efectivamente en ese edificio han pasado muchísimas cosas más. Entonces es una continuación con un caso nuevo de ese edificio,
Pero claro, con Esmeralda, que no, Esmeralda no sale realmente aquí, porque en otra novela van dos partes, y entonces me entra ganando en el tiempo y Esmeralda sí que habla con su propia voz. Aquí Esmeralda habla con voz de su amigo, de su mejor amigo, y es una continuación. No te aburres, Andrés. No, no me aburro. No, Son historias que tú, por lo que veo, tu infancia te han marcado en las 3 novelas que has escrito. Sí. Porque es ese cine de destape y ese teatro Es de teatro, variedad, sí, con mujeres que en la época más dura de la posguerra y de posguerra, la censura efectivamente, aportaban algo que estaba totalmente prohibido. totalmente prohibido. Enseñar más de la cuenta su cuerpo. Sí, desafiar un sistema que había, lo desafiaban. Bueno, entonces esto es un homenaje a ellas, Es un a las homenaje a ellas, vedettes. efectivamente. A las vedettes. Sí. ¿Conoces alguna que todavía has podido hablar con alguna en Elche? Yo he hablado aquí en Elche, he hablado con María José Cantudo, con Bárbara Rey, con Vivi Andersen, cuando han venido, he hablado con ellas. Yo me juntaba en el Marfil y era un mañaco y me iba y hablaba con ellas. Pero claro, con esta gente no pude hablar, ya no llega el tiempo. Pero sí que veo, mi padre tiene todas las fotos archivadas, todo, y es una pasada. Es un mundo muy distinto. ¿Qué más hay en tu casa, en casa de tus padres, para una cuarta novela? ¿Qué más podrías...? Esta la presentas el viernes. Esta la presento el viernes. Pero ya supongo que tendrás más proyectos. Sí, tengo otro proyecto más. Tengo un proyecto más que, fíjate, no pensaba, pero de aquí va a salir una tercera parte. Ah, ¿también? Sí. ¿Tanto da? Sí, tanto da, porque yo me puse y al final digo, mira, yo no quería escribir una segunda parte, de verdad, ni una continuación, pero de verdad que recibí muchos emails, muchos WhatsApp de gente que no me conoce, que ha comprado libros fuera, y me escribían que querían saber más, que pasaba más, querían saber más. Y me sentí la obligación, igual con el editor, de digo, bueno, pues una segunda parte. Pero cuando yo acabé esta segunda parte, tuve que retirar unas 40 o 50 páginas y dije, esto no pega aquí ya. Digo, esto me da por una tercera parte. No sé cuándo saldrá, voy a dejar pasar un tiempo, porque tengo otra novela en danza, entonces... Pero sí que da para una tercera parte. Vale. Va a ser una trilogía, lo digo ya. Vale. En primicia, Otra Esmeralda, vale. Trilogía. Pero ese otro proyecto que está en marcha, que nada tiene que ver con las vedettes, ¿de qué vas? ¿Dónde te vas ahora? A ver, me baso en el año 62, ¿vale? Que nace años 60, los años 60, es que te voy a adelantar un poquito porque no lo tengo todo planificado para escribir, ¿vale? Va sobre una persona que quiere cambiar de sexo. Entonces, lo difícil que lo tuvo en aquella época, la gente que moría en Casablanca cuando cambiaban de sexo, los cabarets nocturnos que habían que no estaban bien vistos, el transexual, Paco España, Pierrot, toda esta gente que actuaba en salas de fiestas, todo eso. Es que es un mundo que no se cuenta y es un mundo que a mí me ha marcado bastante y me ha gustado de toda la vida. ¿Y cómo estás viendo el movimiento trans en Elche? Hombre, yo creo que estamos adelantados un poquito, vamos un poquito más, ya vamos un poco, no sé, mejorando un poco esta gente que no tiene ninguna culpa, que son personas como nosotros, que son gente normal y corriente como somos nosotros. A mí no me gusta llamarlos trans, oye, gente que se siente mujer, son mujeres, me parece estupendo. Entonces, un poco eso, la prostitución que había, comprando como la Veneno, todo eso, entonces una novela un poco, pues que irá en primera persona, hablando de una persona ya desde el año 25, hablando de sus vidas. O sea que estás investigando. Estoy investigando mucho. Bueno, pues investigando tendremos. mucho.